Damos inicio. Por acá. Recuerden igualmente que hay un canal por Skype tradicional que es mesa de ayuda.virtual, en donde podrán hacer participación, podrán solicitar soporte adicional para lograr esta participación. Entonces, Gustavo, continúa. Okay. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Iván Rueda. Muy buenas noches a todos y a todas. Les habla Gustavo Adolfo Carrión, docente del aula A de este curso virtual en gestión de riesgos. En nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar temático en el marco del curso en gestión de riesgos de desastres para autoridades ambientales en Colombia. En esta oportunidad vamos a abordar pues el tema de la unidad 2, que tiene que ver con la planeación como elemento de la reducción del riesgo y la experiencia nacional y territorial sobre la aplicación de normas para la incorporación de riesgos en la planificación territorial. Vamos a contar con la participación de un experto, arquitecto Iván Caicedo, subdirector de reducción del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos. Iván Caicedo es arquitecto, como ya les mencioné. Iván Caicedo tiene una larga trayectoria en temas asociados con asistencia técnica, en temas de ordenamiento territorial y gestión de riesgos. Es una persona que además ha trabajado mucho con una doble condición que hace muy interesante el debate que nos va a plantear, tanto en autoridades nacionales como en el Ministerio de Ambiente, como en el nivel territorial. Es arquitecto con máster en medio ambiente y gestión de riesgos de desastres y, repito, es actualmente el subdirector de gestión de riesgos de desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Iván, muy buenas noches. Para tu presentación destinaremos 20 minutos, 30 minutos, y al final de la misma pues yo haré una relatoría un poco de algunos puntos de los que hemos venido tratando a lo largo del curso, y vamos a cerrar con una sesión de preguntas. Agradecemos tu participación, agradecemos la participación de todos y estamos seguros que este tipo de ejercicios pues van a seguir contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales en temas de gestión de riesgo de todas nuestras autoridades ambientales. Iván, te damos la palabra y te agradecemos nuevamente por tu participación, y te recuerdo al final vamos a hacer una pequeña relatoría y algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, aquí nuevamente. Bueno, sí, buenas noches. Muchas gracias a Gustavo por el preámbulo, muchas gracias por lo de experto. Realmente para la gestión del riesgo creo que todos los seres humanos somos expertos realmente en poder solucionar problemas, y prácticamente lo que se está planteando en nuestra legislación al respecto de la gestión de riesgo de desastres es básicamente darle salida a cosas que deberían ser fundamentales como la vida misma, como comer, como respirar, como caminar. Pero en fin, el módulo, pues bueno, esto es un tema, la presentación realmente es muy extensa, la presentación institucional que siempre realiza la unidad, nuestros técnicos y demás, pero quiero poder aprovechar estos pocos minutos que tengo con ustedes pues para contarles de qué se trata la gestión del riesgo como concepto general, y específicamente ya de dónde viene el capítulo que decía Gustavo en función de la planificación del desarrollo, la misma planificación de la gestión del riesgo como agenda del desarrollo local, nacional, regional, y que es una de las principales herramientas, no la única, para poder hacer reducción del riesgo de desastres. Pues agradecer igualmente este espacio a las entidades que nos han podido traer. Es un esfuerzo realmente. Acabo de salir de una reunión y casi que voy para otra, entonces vamos a intentar aprovechar este espacio lo mejor posible. Bueno, básicamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, tal y como lo plantea la Ley 1523 de 2012, formulada, adoptada el 24 de abril de 2012, pues tiene una premisa fundamental, como la ven en la diapositiva, que es llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo.
Esto no es una teoría científica exclusivamente, técnica, tecnócrata o una decisión netamente política o económica, sino básicamente, y en eso nos falta avanzar mucho como sociedad, como retos, como país, básicamente el ejercicio de generar un proceso de cambio en la mentalidad, en los hábitos, en las costumbres, en el mismo desarrollo, porque esto arranca desde la teoría de que el riesgo de desastres no es culpa de la naturaleza, de que no es un tema de los fenómenos, sino es un tema básicamente ligado a la falta de planeación, a la falta de coordinación, a la organización de actividades ligadas básicamente al desarrollo. Entonces esto arranca como un proceso social que tiene la particularidad, la ley dice, tenemos unos objetivos específicos ligados a unos procesos de gestión. La gestión del riesgo arrancó con unas discusiones desde prácticamente el siglo pasado en función de mirar por dónde se abordaba en Colombia el ejercicio del proyecto PREDECAN de la Comunidad de Naciones, desde las discusiones internas que se desarrollaron aquí en el país con diferentes expertos en la materia. En esa época pues contábamos con el decreto ley 919 que solamente enfocaba sus esfuerzos única y exclusivamente al manejo de las emergencias, en algunos casos al proceso de recuperación post desastres, pero aquí se llegó a la conclusión de que deberíamos abordar el ejercicio en función de teoría de procesos, lo cual implica que cada proceso tiene unas actividades, con base en unos insumos, genera unos productos que van insumando o van generando insumos pues para los demás procesos. Entonces, tiene la particularidad de la ley de que genera objetivos específicos ligados a procesos de conocimiento del riesgo, entender las condiciones actuales, condiciones futuras que vamos a hablar y que es un elemento conceptual importante para la reducción del riesgo y por supuesto para la planeación, proceso de reducción y el proceso pues de desastres. Esto es como una plantilla que básicamente, y lo voy a empezar a mencionar así, todos los instrumentos de planeación del desarrollo deben entender, poder traducir o si quieren hablar en el diálogo de la gestión del riesgo. Una de que un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento territorial, de ordenación de cuencas, ordenación costera, en fin, puede hablar de gestión de riesgos si no es con base en estos tres objetivos, porque de hecho la ley también trae unos componentes ligados precisamente al desarrollo como sistema de gestión del riesgo, los cuales no solamente son una estructura organizacional, sino precisamente el abordaje de que esa estructura, ahora se habla de consejos de gestión de riesgo departamental, municipal, obviamente el nacional, pues tienen que desarrollar unas tareas ligadas a la planeación, a los instrumentos de planeación, a los mecanismos de financiación y a los sistemas de información. Ahí es donde los instrumentos de planeación, pues la ley crea unos nuevos, pero dice para poder hacer la gestión del riesgo, pues tengo que tener en cuenta los instrumentos ya existentes en los diferentes sectores del desarrollo y dependiendo pues del ámbito de aplicación, del ámbito sectorial, territorial, institucional que yo quiera hablar para poder solucionar un problema llamado riesgo. Eso quiere decir que, insisto, todos los instrumentos de planeación tienen que cumplir con esa plantilla básica fundamental, conocimiento, reducción, manejo, para poder avanzar en la tarea que es básicamente los objetivos ligados a cualquier elemento del desarrollo, buscar la seguridad, bienestar, calidad de vida, pero sí pone un reto adicional. La ley 1523 ligado al desarrollo sostenible, no solamente desde el punto de vista ambiental, que digamos es un ámbito de aplicación, y muchos confunden que todo lo ambiental es riesgo y el riesgo es ambiental. Eso no, son espacios que se comparten, pero definitivamente lo que se habla aquí es el desarrollo sostenible en todos los ámbitos propios del mismo desarrollo. En lo económico, en lo social, o por supuesto en lo ambiental, garantizar que las inversiones que se hacen perduren en el tiempo, el capital que está expuesto en este momento, pues que podamos garantizar alguna herencia para nuestras futuras generaciones. Bueno, yo creo que aquí un poco el tema se me escapa aquí la presentación. Proceso de reducción de riesgo, pues básicamente según como lo define la ley, en ese ámbito de esa plantilla que trae de cumplir objetivos ligados a la teoría de procesos, conocimiento, reducción de manejo,
reducción se habla de que es básicamente ligado a entender un problema, sus causas, sus consecuencias, que se da desde el proceso de conocimiento, con unos productos claros, estudios, modelaciones, estimaciones, análisis, diseños, en fin. Y ya aquí en el proceso de reducción, con esos insumos, podemos determinar ya cómo solucionar el problema, ligado básicamente a dos momentos: modificar o corregir las actuales condiciones de riesgo, muchas de las veces con medidas estructurales costosas, todo lo que implica reubicar, reasentar, hacer reforzamiento estructural, compensar ambientalmente, reforestaciones, en fin. Pero no necesariamente todo se vuelve de ese índole. Es corregir el riesgo actual, corregir de pronto también hábitos culturales, hábitos de comportamiento social, en fin. Pero también habla de reducir en función de no generar nuevos riesgos. Entonces, el riesgo debe ser entendido en función más allá de la fórmula que ustedes ven, que es casi que no me gusta hablar de multiplicación, sumas, adiciones de una cosa con otra, sino básicamente de poder tener unos criterios para analizar factores que construyen el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, pero sí es entender que el riesgo, en últimas, si lo miramos desde el punto de vista contable, son las deudas por saldar que tenemos del pasado, deudas del desarrollo, por supuesto. Y es en el primer criterio pagar esos deudas, esos intereses que tenemos de haber adquirido esa deuda, y en la prevención, en esos mismos términos contables, es no endeudarnos más, no generar nuevas deudas. Entonces se habla precisamente de la prevención del riesgo, que es muy diferente al concepto que siempre se ha manejado cotidianamente, que es la prevención de desastres. Antiguamente la prevención de desastres era generar ejercicios básicos de respuesta a las emergencias, simulacros, simulaciones, campañas de limpieza de ríos, de comportamientos, pero básicamente ligados como tal. Aquí es prevención del riesgo en función del desarrollo, de los instrumentos de planificación. Todo esto, digamos, viene inmerso dentro de una estructura básica, lógica, que también fue discutida para Colombia, de qué instrumento de planificación del desarrollo debería abordar la gestión del riesgo. ¿Eran todos o crear uno nuevo? El camino que optó Colombia y que está ligado a la ley, gustenos o no nos guste, pues es una agenda del desarrollo local, ligado a los planes de gestión del riesgo municipal, departamental, obviamente ya existe el nacional, en los cuales pues se generan discusiones sociales para poder abordar los problemas inherentes a diferentes fenómenos o diferentes escenarios de riesgo, y en los cuales pues entran ya casi que directrices lógicas para que los demás instrumentos de planeación, el que le compete, el que pueda, el que tenga el alcance, pues pueda buscar precisamente la gestión correspondiente. No existe instrumento de planeación que pueda solucionar toda la gestión del riesgo de una sola vez. Y a comparación, eso ha generado, digamos, algunas controversias con entidades como el Ministerio de Ambiente y demás, porque siempre se había visto de que existen instrumentos de planeación de mayor jerarquía que otros. Pero en el ordenamiento territorial siempre se habla de que la ordenación de cuenca es de mayor jerarquía que los planes de ordenamiento territorial municipal. Eso en el ámbito del ordenamiento territorial, el ordenamiento ambiental es perfecto. Pero para la gestión de riesgo eso no es ni siquiera como un elemento conceptual importante. Para la gestión de riesgo es mirar cuál es el alcance, el dimensionamiento de cada instrumento, pero también reconocer que hay limitaciones y que no se puede hacer todo. Hablamos de los instrumentos. Iván, buenas noches. Sí, estamos presentando un inconveniente de sonido, por favor. Mantengámonos conectados. Aló. Esperemos que... Hola, hola Iván, buenas noches. Aló. Hola, ¿me escuchas? Aló. Iván Caicedo, te estamos Hola, escuchando. no sé si me cayó la llamada. La presentación. Iván, ¿nos confirmas si estás escuchando en este momento?
Ok, a todos, nuevamente por favor, mantengámonos conectados un momento, mientras solucionamos este inconveniente técnico con la participación de nuestro ponente Iván Caicedo. Aprovecho para recordarles, Hola, hola, por aló, favor registren sus nombres completos para la participación de este chat. Recuerden, aló, vamos a realizar una sesión de preguntas al final. Si surge alguna, por favor, hola, compartirla por medio chat. Iván, te estamos escuchando. ¿Nos escuchas? Hola, hola. creo que me están pero igual. Básicamente lo que les está pidiendo, sin necesidad de estar esperando, digamos, estudios científicos, para poder determinar, digamos, líneas de actuación sobre los instrumentos de planeación. Eh, y sobre, pues ya empezar a generar las respectivas gestiones. Entonces está un poco en el tema de los órdenes jerárquicos de los instrumentos de planeación. Entonces, Iván, si hablamos de, por ejemplo, el tema sísmico, me había quedado ahí sobre la referencia de poder dar alcance en un plan de ordenamiento de cuencas hidrográficas, porque realmente el instrumento de cuenca, así sea de superior jerarquía en el ordenamiento territorial, pues tiene muy poco desarrollo de buscar alternativas de solución. Iván, Sin embargo, en un POT, bueno, plan de ordenamiento, de hecho la NCR10 le marca unas rutas, unos caminos, unas responsabilidades al ordenamiento territorial para poder dar soluciones y que eso quede integrado como los contenidos propios del POT y que eso más adelante sirva para se expidan licencias de construcción, las oficinas de planeación municipal. Entonces, digamos, un poco lo que busca la gestión de riesgo no es trascender más allá de esas discusiones de qué es más importante que otro, busca la complementariedad de los diferentes instrumentos de planeación, del desarrollo, cosas lógicas como que si en el ordenamiento territorial aparece unas condiciones de amenaza, condición de riesgo, ahora determinados por los nuevos decretos nacionales, pues que sobre ello no exista posibilidad alguna que en los planes de desarrollo se hagan algún tipo de inversión que aumenten las condiciones de riesgo. Aunque por el contrario, esas inversiones pues tienen que ser seguras y tienen que buscar precisamente la reducción de riesgo en este caso. Las actuales condiciones o las condiciones futuras. En ese tema de la prevención siempre también se toma la posición y casi que se habla de que los elementos intangibles de la misma planeación pues son los principales elementos de la prevención del riesgo y es en cierta medida cierto. Pero también hay que tener en cuenta que dependiendo del fenómeno, yo puedo hacer, por ejemplo, para digamos, eso es una medida tangible, estructural, que no necesariamente tiene que ver pues con lo intangible, pero sin embargo sigue siendo un elemento importante en la prevención del riesgo. Entonces, lo importante acá es poder identificar cuáles son las condiciones del riesgo, si es presente, si estamos hablando ya con decisiones, con normatividad, con algunos elementos de infraestructura, no generar nuevas condiciones de riesgo, dependiendo del fenómeno. Y también la reducción del riesgo, aunque aparece menos visible que lo correctivo y con lo preventivo, pues se habla de la protección financiera. Algunos hablaban de la transferencia del riesgo, que es básicamente el tema de aseguramiento, el tema de fondos o autoaseguramiento. Y bueno, hay algunos temas, aseguramiento individual, algunos temas como el Manizales, el aseguramiento colectivo de toda la ciudad frente al tema sísmico, ahora se amplió la cobertura frente al tema de incendios, y donde, bueno, se van a tomar medidas de cómo poder tener recursos para que en el momento cuando ocurra una emergencia, un desastre, pues pueda generar procesos de recuperación posteriormente a los desastres o las emergencias. Iván, buenas noches. Iván Caicedo, quisiera saber si nos estás escuchando en este momento. Aló, hola a todos.
Sí, estamos presentando un inconveniente, una falla técnica con la participación de nuestro ponente Iván Caicedo. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente, que tenga acceso a nuestra sesión. Por favor, y bueno, gracias por su participación y comprensión. Por favor, esperemos un momento. Ya regresamos, vamos a continuar con nuestra sesión y aprovecho igualmente para recordarles, Jorge, buenas noches, para recordarles que registren sus nombres completos en la sesión para poder tener en cuenta esto en su participación. Si durante el avance de los contenidos hay alguna pregunta, las recopilaremos vía chat para al final de la sesión hacer la solución sobre las preguntas que puedan generarse. Okay. De la misma manera, que tengan en cuenta, pues que estén en un sitio con una conexión estable, mantener sus micrófonos silenciados. Y bueno, continuemos aquí, vamos a continuar con nuestra participación. Muchas gracias por su espera. Ok, mientras llega Iván, simplemente para efectos de ir haciendo una relatoría con todas las debilidades y las dificultades que hemos tenido hoy, para retomar un poco lo que ha venido planteando Iván, algunos puntos, mientras podemos lograr la comunicación oficial. Pues Iván nos ha hablado un poco de que todos somos expertos en temas de riesgos. Arrancó su conversación hablando de dar salidas a los temas comunes, que es un poco un principio del cual le arranca. Segundo tema que nos propone también en la charla es el tema del proceso social y la existencia de 3 procesos, el de conocimiento, reducción y manejo, y que no es tanto un tema de la naturaleza, sino que es un proceso social de toma de decisiones, y ahí se liga un poco con lo que estamos viendo en la unidad. Habló también un poco de los antecedentes de Predecán, del decreto ley 919 del 89, y de cómo se han venido construyendo estos temas, de manera que estamos hablando un poco de todos los instrumentos de planeación, de ver los 3 procesos, de entender la reducción de riesgos desde la perspectiva de mitigación y prevención, de no generar nuevas deudas, y de la discusión entre nuevos instrumentos o si es sobre los nuevos o sobre los instrumentos existentes. La discusión sobre jerarquías y cómo disminuir los factores que constituyen riesgo, que tiene que ver mucho con lo que hemos planteado en las lecturas. No sé si me escuchan. Correctiva y protección financiera. Hola Iván, ¿nos escuchas? Estaba haciendo un resumen un poco de lo que has planteado y quedamos un poco en la diapositiva 7 entrando al tema de intervención prospectiva. Estaba haciendo simplemente un recorderis mientras lográbamos volver en la comunicación. Adelante. Iván Caicedo, ¿nos confirmas por favor audio? En este momento estamos escuchando algo de sonido ambiente. Iván, Gustavo, compañeros, participantes. Estamos escuchando, Iván, ¿nos escuchas? Continúa Iván, continúa, te escuchamos. Hola José, William, buenas noches. En este momento estamos sin transmisión de audio, por favor manténganse activos en la sesión. Estamos esperando que nuestro ponente Iván Caicedo logre comunicarse nuevamente a este webinar. Gracias. Hola a todos, gracias por sus comentarios y preguntas. Vamos a esperar unos segundos adicionales mientras Iván Caicedo se conecta nuevamente. Ya tuvimos contacto con él por medio telefónico. Está ingresando desde una ubicación distinta, a ver si logramos mejorar la señal. Sí, hola, no sé si me vuelven a escuchar. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, Iván, perfecto. Algunas preguntas, no sé si... no sé si me puedes confirmar en qué diapositiva te ubicamos en este momento. Ya te confirmo preguntas. No, pues le paso las preguntas y vamos mirando ya sin necesidad de las diapositivas. Hay una pregunta de parte de Yesid González. Nos pregunta, ¿cómo hacemos para conciliar la disyuntiva que se presenta en la realidad? La norma nos dice que los POMCA tienen una jerarquía superior y el profesor Iván plantea que el tema de gestión de riesgo, ninguna debería tener jerarquía superior a otra.
Sí, básicamente Sí, la hola. es la que genera la alternativa. Por eso no sé si me alcanzaron a escuchar el ejemplo del escenario sísmico. Ahora bien, si pasamos al escenario de inundación, bueno, ahí realmente es mirar si es necesario o no el tema de las jerarquías en el ordenamiento territorial. Insisto, todos los instrumentos, por más de que por norma, para su propio contexto, tengan esa implicación pues de tener algún grado de mayor o menor de jerarquía, para la gestión del riesgo lo que le importa es solucionar problemas, insisto. De hecho, la ordenación de cuenca en temas de inundación tampoco puede abordarlo todo, digamos en temas de financiación, por ejemplo, puede generar una zonificación ambiental, pero por más de que sea de superior jerarquía, se supone que en la práctica los consejos municipales, que son los que constitucionalmente tienen que ver con el uso del suelo, adoptan el uso del suelo, pues debería estar totalmente ya ligado, pero bueno, en la práctica eso no se viene dando, y es por temas efectivamente, digamos, dados por la propia definición de la ley 1523. Esto es un proceso social, no solamente de la Corporación Autónoma Regional haciendo su ordenación de cuencas, sino también, digamos, en este marco, en función de la decisión política que toma un Consejo Municipal. Y lo que busca precisamente son caminos para la gestión. Más allá de eso, si la corporación tuviera todos los recursos para solucionar el tema de inundaciones, pues ya se hubiera solucionado hace rato. Pero tenemos que cofinanciar acciones con lo local, con el plan de desarrollo municipal, por ejemplo, donde ahí, por ejemplo, no habría compatibilidad de jerarquías, porque son dos contextos diferentes, en la inversión pública uno y en la zonificación ambiental otro. Y tenemos que seguir avanzando. Las inundaciones tienen que llegar, por ejemplo, tenemos que analizar cosas como la salud pública, donde ya no entra ni siquiera ningún instrumento de ordenamiento territorial, sino un instrumento ligado a la planeación de la salud pública, con temas de enfermedades, con temas de vectores, en fin. Y donde es ahí donde tenemos que empezar a pensar los instrumentos de manera integral y yo insisto, no con ese término que utilicé en la exposición, solamente sectorizados. Hola Iván, mira, voy a hacerte dos preguntas, una que hace Luis Guillermo Pineda Muñoz y otra que hace nuestro compañero William Rosso desde Corpo Guavio, muy relacionado con lo que estás hablando. La pregunta de Luis Guillermo tiene que ver mucho con que más allá del tema de que se reconoce lo no sincrónico de los instrumentos de planificación territorial y de lo ambiental, el asunto tiene que ver también mucho con el tema de claridad frente a criterios, métodos y metodologías asociados a la gestión de una información base para transversalizar en todos los componentes y en el ciclo de planificación, formulación, gestión y planificación. Digamos, él propone que eso es una batería de información técnica que requerimos para abordar esos diferentes instrumentos. ¿Qué opinas frente a eso? Más allá del debate de reconocer lo no sincrónico de los instrumentos, sino ¿qué podríamos decir un poco más que nos profundizaras en lo relacionado con jerarquía y alcances? Dos, hay una segunda pregunta para que la vayas pensando, esta primera que creo que es amplia e interesante. Hay una segunda pregunta de William Rosso relacionada con el tema de, que aprovechando tu presencia, relativa al tema de la formulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos. El Plan Nacional de Gestión de Riesgos, en donde él pregunta básicamente básicamente el tema de las recomendaciones del doctor Cardona, algunas recomendaciones de la necesidad de reglamentar la ley 1523, que en ese contexto él quiere preguntar que cómo va esa opción, que si está descartada, que si bien la ley buscó indistintamente hacer responsable de la gestión de riesgos a todos en el territorio, no ha sido fácil definir en la aplicación de la norma hasta dónde debemos llegar. Es decir, Iván, hay muchas preguntas sobre el tema de metodologías, enfoques más allá de la simultaneidad de los instrumentos y muchas sobre la reglamentación para ver las competencias de las autoridades ambientales. Si quieres profundizar un poco más sobre esas preguntas. Bueno, hoy precisamente teníamos un desayuno de trabajo con el IDEAM. El subdirector planteaba, bueno, es que aquí nos hemos ligado pues al tema de las metodologías, al tema de hacer estudios, de profundizar, pero realmente tenemos dos problemas. Uno, no sabemos para qué hacemos los estudios. Uno puede hacer diferentes, de hecho en el mercado aparecen diferentes consultorías, institutos científicos con diferentes valores, diferentes niveles de profundidad de los estudios, pero realmente la pregunta es, ¿y para qué los quiero?
Yo puedo hacer una microzonificación sísmica para el ordenamiento territorial que es muy diferente a la microzonificación sísmica para el diseño de una red de acueducto alcantarillado. Los valores son diferentes, los alcances son diferentes. Más allá de eso, nuestro gran problema en la planeación, porque digamos en eso hemos avanzado mal que bien, digamos en los POTs algo existe en los análisis de riesgos, con las metodologías que existen. Ahora con el nuevo reglamento, digamos, del decreto 1807, 1077, el decreto compilatorio de normas de planes de ordenamiento, en fin. Más allá de eso es sobre esos estudios, sobre esos análisis, qué medidas se están tomando. Y ahí hay una crisis en la planeación porque nuestros POTs, por lo menos de primera, PONCAS también, son muy dados a generar documentos extensos de diagnósticos, pero en la parte resolutoria, en la parte de tomar decisiones, de generar normas, algunas correctivas, otras prospectivas, en este caso la reducción, pues realmente son muy pobres y en muchos casos ni siquiera se toman medidas. Me acuerdo para el tema sísmico, por ejemplo, Popayán tiene adoptado un POT desde el año 2000 y tienen adoptada la microzonificación sísmica. En el artículo principal que adopta el POT, donde dice adóptese, incorpórese el estudio de microzonificación sísmica que se hizo después del sismo de los años 80, el estudio que se hizo con la JICA, con la Universidad de los Andes, y sobre eso ni siquiera el curador urbano tiene ninguna medida al respecto. Sigue tomando las decisiones en la decisión del proceso de licenciamiento de urbanismo de construcción sobre la norma nacional. Entonces, ¿para qué el estudio? Entonces, ahí tenemos que trascender. Un poco la ley nos liga a eso, por eso lo que mencionaba de la teoría de procesos, si bien es cierto, tenemos análisis de riesgos dentro del proceso de conocimiento del riesgo como objetivo específico de la ley 1523, pues no tenemos que quedarnos solamente en esa discusión metodológica, conceptual del estudio. Primero pensar para qué se hace el estudio, para qué instrumento, para qué decisión, y efectivamente tomar la decisión en la medida específica de la reducción del riesgo. En la segunda pregunta, Gustavo, ¿me la recuerdas por favor nuevamente? Sí, eran dos preguntas, una relacionada con el tema de más allá de la simultaneidad, el tema del énfasis en las metodologías y en los enfoques. Y la otra pregunta era frente a la reglamentación de la ley 1523, frente al tema de competencias. Lo que mencionaba el doctor Omar Darío. Sí, pues correcto. Ahí hay una gran reflexión al respecto. Igual se está pensando ya con algún artículo, específicamente el artículo 42 de la ley 1523, ya se está reglamentando, ya hay unos documentos avanzados, estudio jurídico para empezar ya a revisar el tema, judiciarios o dolientes de la forma. Pero más allá de eso, esta ley en particular tiene muchas cosas ya, digamos, expeditas, y es un marco general de actuación para los diferentes sectores del desarrollo. Es un poco el tema que todavía no se ha logrado entender. En algunos sectores pues ya existe esa dinámica, en otros todavía estamos, después de 4 años de adoptar la ley, estamos en proceso precisamente de las instituciones en función de ese ejercicio. Pues es que la ley tiene un marco general de actuación de los diferentes sectores del desarrollo, donde dependiendo de las condiciones de los fenómenos, de las condiciones sociales, culturales, en fin, en sí el problema que vayamos a intentar solucionar, pues se van generando las alternativas de solución. Con el ordenamiento territorial también hubo un afán, y voy a hablar específicamente de la ley 388 del 97, un afán de reglamentar todos los contenidos de la ley. Hoy ya no son técnicos como se quería y se pretendía, a un ejercicio donde por donde lo miren pues se vuelve un laberinto interminable de opciones que lo que hacen es confundir y pues no generar desarrollos fáciles en nuestros territorios. Realmente la unidad ha sido muy precavida como líder del sistema en pensar en que vamos a reglamentar todos los artículos
De hecho, el doctor Omar Darío, pues fue una de las personas que puño y letra escribió la ley, y él bien lo sabe, pues que esos elementos pues se escribieron de forma general como marco sombrilla normativo para que cada sector vaya desarrollando en la medida de sus posibilidades y de sus propios alcances. No hay afán de reglamentar la ley, como lo hace la pregunta el compañero. Sí hay un artículo en especial, que es el artículo 42 de la ley 1523 referida a los análisis de riesgos y planes de contingencia, reducción de riesgo en el ámbito empresarial, para el sector privado, empresas de servicios públicos, pero es un poco con esa reflexión, de no volver a caer, digamos, en ese pecado que tiene en este momento la ley 3088, donde esa maraña, cada vez que se vaya a hacer una consultoría de ordenamiento territorial, pues toca ir con el abogado especialista en derecho urbano y que entienda todas las posibilidades jurídicas, normativas, para poder lograr algún desarrollo urbanístico desde el punto de vista técnico. Ok, aquí van 3 preguntas, Iván, que te... Hola, Iván. Iván, te voy a hacer 3 preguntas que en la lectura de toda la dinámica que se está dando voy a sintetizarlas. Una, hay una pregunta muy fuerte relativa a una diferencia muy técnica que existe entre los estudios que pide el decreto 1807 y los estudios de amenazas y riesgos que se piden para la elaboración de los PONCA. Digamos que hay un debate que se ha generado en el aula también frente a la posible articulación o desarticulación entre lo que pide una norma y lo que pide otra. Digamos que es una pregunta para reflexión del debate. 2, hay una pregunta que hace un compañero relativa a la articulación entre la planeación territorial, departamental y municipal, con la planeación sectorial, sobre todo ligada a la minería, sobre todo por los impactos ambientales. La pregunta es, ¿qué opinas tú frente al tema? ¿Qué impacto se genera? Y si se está planteando algún tema. Y la tercera pregunta, Iván, qué pena las voy a recogiendo así por la rapidez con la que se van planteando, es si hay una pregunta si la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos está previendo algún tipo de ajustes al decreto 1807. Lo manifiesta una alumna que lo escuchó en una reunión con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Te repito las 3 preguntas. Ajustes al decreto 1807, relaciones entre los estudios del PONCA y los estudios que pide el decreto 1807 de 2014 y articulación entre planeación territorial y planeación sectorial, caso de minería. Tus opiniones, tus reflexiones. Bueno, pues creo que institucionalmente pues no hay un espíritu fuerte pues para hacer alguna modificación por ahora al decreto 1807, pues hoy decreto 1077, en la medida que ni siquiera le hemos dado el espacio pues para que se desarrolle. O sea, realmente han habido muy pocos procesos de ordenamiento territorial en el país que han empezado a aplicarlo. Ahora hay un reto muy importante que está asumiendo Planeación Nacional con el programa de los POT modernos, se generará, digamos, algunos alcances sobre el decreto que en últimas lo que buscaba era algún grado de gradualidad a la aplicación de lo que ya desde los años 80, desde la ley segunda, la ley novena, en el 89, el año 91, pues se venía solicitando en términos de hacer zonificaciones de las amenazas. En términos ya del tema PONCA, decreto 1807, pues lo que se busca también es que exista una complementariedad entre las normas, más aún cuando las escalas por lo menos en las zonas rurales, son elementos compartidos y donde la Corporación Autónoma Regional pues tiene la posibilidad de ser protagonista en el cumplimiento de la ley 1523 como una entidad subsidiaria hacia los municipios para generar reconocimiento de las condiciones de riesgo, pero digamos con el contexto de las limitaciones que tiene un PONCA también. Para los fenómenos de deslizamiento y de inundaciones, pues es perfecto. Ahora bien, siguientes fenómenos que se quieren analizar, priorizados desde los planes municipales de gestión del riesgo, pues ya la cosa habría que mirarlo con mayor detalle. De hecho, el decreto 1807 habla de que no solamente el riesgo es inherente a esos 3 fenómenos, sino pues a todos aquellos que se han abocado a los territorios, tsunamis, volcanes, etcétera, etcétera, sismos, en fin.
y que pues se debe trabajar con la información que exista, y es ahí donde realmente creo que viene el reto, porque pues lo que ya está escrito es cuestión de aplicarlo sin mayores prevenciones. De hecho, hasta el Servicio Geológico ha venido trabajando ya metodologías más acertadas, más entrando sobre una guía para el tema de fenómenos de remoción en masa que le apliquen al 1807. Digamos, cada institución pues viene trabajando pues para poder aportar en esa materia. Tal vez es que estamos muy sujetos a que cada vez que se saque una norma siempre existirá un pero, y de hecho pues lo existirá, pero pues en últimas fue un ejercicio que se hizo no solamente desde la unidad, sino de los ministerios de ambiente, de vivienda, y con la participación pues también de entidades como el IDEAM, el IGAC, el Servicio Geológico Colombiano, y bueno, es lo que tenemos por ahora y lo que hay es que implementarlo, y bueno, si hay necesidad a futuro de pensar la reestructuración, así como se ha pensado la misma reestructuración o nueva reglamentación de la ley 3088, de tumbar, quitar el decreto 879, que para más de una persona en este país pues no es conveniente, sin embargo pues existe, y mientras no haya otra disposición pues bueno, por ahora es lo que tenemos y es lo que hay que desarrollar y lo que tenemos que aprovechar precisamente para lograr la gestión del riesgo, que es nuestro elemento fundamental. Se me pasa la tercera pregunta, Gustavo, ¿cuál era? Gustavo. Iván, ¿me escuchas? Ok, mira, Iván, la tercera pregunta era sobre la articulación, si existe o no existe, o tú qué opinas, entre la articulación entre la planeación territorial, departamental y municipal, y la planeación sectorial, muy enfáticamente en el tema de minería, por los impactos ambientales que esta genera y por mucha serie de debates que se plantean hoy en día. Digamos que la pregunta desde la perspectiva de la reducción del riesgo y desde la perspectiva de la planeación la interpreto yo, como la plantea el alumno, es, bueno, ¿tú qué opinas frente a ese tema? Y frente a ese tema desde la UNGRD se está pensando algo en esa articulación de instrumentos de planeación sectorial y territorial. Sí, claro, digamos, la ley no lo plantea como mandato, es precisamente el ejercicio de la articulación. Y nos plantea los ámbitos de aplicación de la gestión del riesgo, lo territorial, lo sectorial y lo institucional. Ese es el reto. De hecho, te menciono ya el ejercicio que se viene desarrollando en cuanto a la reglamentación de la ley 1593, el artículo 42, pues va más allá de, por ejemplo, en el campo de la minería y, bueno, además elementos empresariales, industriales, generar, digamos, la disposición y la reglamentación en función de que el que genera, lo voy a decir vulgarmente, el que rompe paga. Pero eso también debe tener una lógica desde la planeación y una articulación pues con los demás instrumentos. El artículo 42 estaba exigiendo que existan análisis de riesgos, que se tomen medidas de reducción y que se generen elementos para la respuesta, planes de contingencia. De hecho se hablan ahora para el sector privado, para las empresas, para las industrias. Y claro, el tema no solamente entra por la manufactura, sino también pues por temas, en este caso de alto impacto como la minería. Digamos, ahí hay un elemento importante que hay que desarrollar y que, pues bueno, eso ya se ha venido generando algunas agendas sectoriales para poder, por ejemplo, como temas de aplicación como el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, pues poderlo implementar y bueno, ya se viene pensando, se viene articulando, se viene reglamentando, y es también acercar esa posibilidad que implica llegar a ser sostenibles en el tiempo, y es acercar lo público, lo privado y lo comunitario. Si no existe esa relación, pues es muy poco. Casi que voy ampliando la respuesta no solamente al acercar los instrumentos de planeación, las relaciones que existen entre lo público y lo privado, sino también tener en cuenta que pues este territorio tiene comunidades con ciertas particularidades, organizaciones pues que en ciertas medidas, si no existen procesos claros de concertación y de poder plasmar decisiones conjuntas, pues definitivamente pues seguirán generando impactos al medio ambiente y por supuesto condiciones de riesgos de desastres en los territorios.
Ok, te voy haciendo unas dos últimas preguntas, vamos retomando otras porque creo que ya vamos aproximándonos al final. Hay dos preguntas, voy tomándolas, le comento a los estudiantes que aquellas que no podamos resolver las resolveremos dentro del aula virtual también. Pero hay dos preguntas que además se han discutido mucho en esta semana. Una tiene que ver con la discusión conceptual, técnica y operativa entre el concepto de determinantes de riesgo y determinantes ambientales. Para redondear la pregunta, ¿hacen parte de una misma o son diferentes? La sintetizo así, me perdonarán los compañeros si la malinterpreto. La segunda pregunta tiene que ver con una pregunta de una compañera, creo que es de Natalia, sobre la relación que desde las corporaciones autónomas, y tú que has trabajado en territorios, Iván, digamos que a lo que se enfrentan los funcionarios territoriales cuando, por un lado, tienen que cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones que ahí establece la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, pero por otro lado miran las metas del POT y las disposiciones del Decreto 1807. Una recomendación que tú pudieras dar sobre cómo responder a los dos instrumentos. Repito las dos preguntas, Iván, como para ir cerrando, como para ir concluyendo. El tema de determinantes ambientales versus riesgo o versus determinantes de riesgo, ¿son lo mismo, son diferentes? Y cómo responder a instrumentos de planeación nacional y a instrumentos como los POT que hay veces difieren tantos, como una recomendación para un funcionario de una CAR. Bueno, de la primera pregunta, bueno, me corrigen si no es así, pero dentro de la ley 1523, la nueva Política Nacional de Gestión de Riesgos, el Sistema Nacional de Gestión, no aparece la palabra o la frase determinantes del riesgo, precisamente porque se quiere trascender más allá de esas discusiones. En la parte ambiental tenemos determinantes ambientales y se habla de superior jerarquía, insisto, retomando un poco la discusión que teníamos anteriormente, pero esos determinantes ambientales sí, existen, se escriben, pero a veces muy poco se cumplen. Por eso nuestra ley lo que enmarca para hacer la gestión del riesgo es la plantilla de procesos como objetivos fundamentales del sistema, como objetivos. De hecho, los instrumentos de planeación hacen parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y tienen esa misión de cumplir con los objetivos que son los procesos de gestión del riesgo, más allá de la simple evocación de un anhelo que se quiere desarrollar, sino ya un proceso metodológico, digamos casi que de ámbito industrial. Estamos manufacturando respuestas, soluciones para poder solucionar el tema riesgo. Lo que sí se busca de todas maneras con los instrumentos, bueno, el instrumento central de la planeación para la gestión del riesgo, el plan municipal, el plan departamental, el plan nacional, es buscar identificar los problemas, caracterizarlos en función de buscar, eso sí, las causas de las amenazas, de las vulnerabilidades, y buscar alternativas de solución con una metodología muy simple, muy sencilla, básica, de armas de problemas, en el cual pues existen problemas, existen las causas, los efectos, poder medir precisamente esos efectos y sobre eso pues buscar alternativas de solución desde el punto de vista, como lo plantea ahí, como un proceso social, en el cual pues se convoca a las diferentes instituciones, entidades, organizaciones de una sociedad en particular. Y bueno, ya el tema, me planteaban también la pregunta referente al 1807. Bueno. Hola Iván, te escuchamos. ¿Aló, aló? Aló. No, es que yo no sé aquí el teléfono. Tengo bueno, problemas. Ahí te escuchamos perfectamente. Vuelve a repetir la pregunta del 1807. Bueno, la pregunta que hace la alumna Natalia es, desde las corporaciones autónomas tienen que dar cumplimiento a normas nacionales, como las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones que establece la Unidad Nacional. Perfecto, ya. Pero por otro lado, tienen que dar cumplimiento a las metas de los POT y de los mandatos del Decreto 1807, que muchas veces no son lo iguales, hay discusiones, hay temas entre esos instrumentos nacionales y esos instrumentos locales. Desde tu perspectiva, hay una recomendación, ¿cómo podríamos responder a los dos instrumentos
¿qué recomendación le podríamos dar a un funcionario, a una persona de una autoridad ambiental regional de cómo responder a los dos instrumentos desde sus competencias? Pues el tema no es sencillo, pero sin embargo no es discrecional, es un tema ya dado por mandato precisamente en nuestra misma ley 1523. Los instrumentos de planeación tienen que en este momento estar armonizados en función primero del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que por cierto fue adoptado en febrero del presente año. Ya tenemos una vigencia de más de 6 meses del plan, y donde dice, vea, las oficinas de planeación departamental, municipal, obviamente la nacional, pues tiene que empezar a entrar a hacer esos procesos de armonización, porque pues el dueño del paseo de la planeación es básicamente ese tipo de oficinas. Y pues no es un tema, digamos, desde lo técnico es un tema muy lógico pensar en cómo articular los instrumentos de planeación, que no es en meter un instrumento en otro, sino mirar sus cualidades, insisto, y poder buscar soluciones conjuntas a los problemas. Si desde la ordenación de cuenca me dice, vea, el comportamiento del recurso hídrico está generando desbordamientos naturales de los ríos, de las quebradas, pues no es lógico que desde el uso del suelo en el ordenamiento territorial yo vaya a generar normatividad que permita la exposición, construyendo nuevos asentamientos humanos o actividades económicas, pues van a sufrir daños y pérdidas ante estas inundaciones. Entonces, hay un proceso de articulación natural, lógica, y que debe ser traducido dentro de, digamos, el lenguaje propio de cada plan. En el PAUT aparecerá ya como clasificando el territorio en el componente general, como una norma urbanística estructural, que clasifica el territorio en suelo urbano, suelo de protección, suelo de expansión urbana, en fin. Y obviamente pues también, digamos, ese tipo de normas, pues aquí vuelvo, insisto, por ejemplo, la Corporación Autónoma defiende sus instrumentos, el pegar, el pejir, digamos, los PONCAS, y parecería que en las mismas corporaciones, y eso, digamos, tiene que ver con el proceso social de ir cambiando tradiciones, costumbres, hábitos. Una subdirección aprobaba el POT o concertaba el POT, perdón, me disculpan, la palabra aprobada es una palabra desafortunada, se concertaba el POT con el municipio, pero los que hacen los PONCA son otros. Entonces el PONCA, cuando iban a cruzarlo con el POT, tampoco cuadraba. Pues eso no debería suceder, eso digamos es una instancia que va más allá de la misma norma. Eso tiene que ver ya en el ámbito de la estructura organizacional de cada corporación o de cada municipio, que los municipios también pasan. El plan de desarrollo es uno y el plan de ordenamiento ni siquiera lo conoce el secretario de planeación, ni siquiera le hace seguimiento y evaluación, no sabe de qué se trata, pero sin embargo formula el plan de desarrollo con la misma comunidad, y cometen ese tipo de digamos, injusticias con instrumentos de planeación, le achacan al consultor, le achacan el problema al instrumento, y no ven que es un tema básicamente de simple lógica, de poner a hablar los diferentes instrumentos de planeación. El decreto 1807 pues no va más allá, digamos, de aportar, también con sus limitaciones, aporta en una metodología para poder tomar decisiones en la reducción. La metodología es básica para generar estudios de amenaza y determinar ya, digamos, algunos condicionamientos, restricciones, posibilidades para habilitar o no habilitar el desarrollo de acciones urbanísticas de que trata el artículo 8 de la ley 388, pero tiene que empezarse siempre a ver así. Ningún instrumento, vuelvo e insisto, lo va a poder todo, lo va a desarrollar todo, y la gestión del riesgo lo que hace es convocar precisamente a articularlos con el sentido lógico de solucionar básicamente el problema inherente a la inundación, inherente al deslizamiento, al sismo, bueno, de acuerdo a cada condición que se esté analizando. Ok, Iván, muchísimas gracias por la participación. Es un debate, digamos, muy complejo, además la precisión de todos estos contenidos técnicos, de competencias, de articulación y armonización de diferentes instrumentos, pero creo que con lo que tú señalas frente al tema de reducción de riesgos, de que esa es una actividad, como arrancabas diciendo, en el cual todos somos expertos y que hay que dar salida a temas comunes, pues nos plantea unos retos y muchas dudas también, te digo, en el debate que se plantea por la normal diferencia que puede existir en la aproximación y la perspectiva
entre diferentes instituciones como la Unidad Nacional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda. Y parte pues de esa discusión te diría a ti y a los alumnos que es parte del enriquecimiento de los temas que vamos a tratar de plantear. Iván, te agradecemos mucho. Hay una serie de preguntas también que vamos a tratar de abordar en el aula. Hay muchas preguntas y muchas dudas todavía en el curso relacionadas con el tema de las competencias, hasta dónde llegan las corporaciones autónomas, la articulación entre los diferentes sistemas de planeación, entre el sistema ambiental, entre el sistema de gestión de riesgos y ahora entre el sistema de cambio climático, que es parte del debate que vamos a seguir dando en las próximas semanas, y también un tema muy fuerte sobre el rol dentro de un instrumento tan importante como es el POMCA, desde la perspectiva de las autoridades ambientales, de manera tal que no resta sino agradecerte nuevamente, Iván, frente a este tema e invitar a los compañeros y compañeras del aula a seguir participando dentro de las aulas virtuales, donde continuaremos este debate, donde seguiremos dándolo. Vamos a tratar de darle un poco más de organización al debate, en tanto que hemos dado una serie de debates sobre muchos temas y no concluimos. Hay muchas cosas, como lo ves, Iván, de todas maneras, como lo ven compañeros, que muchas veces son tan complejos, y simplemente como para cerrar con este mensaje y retomando las palabras de Iván al comienzo, muchos de los problemas complejos en ocasiones requieren salidas de sentido común o de cosas comunes que hay veces es necesario empezar a mirarlas. Al PNUD, al Ministerio de Ambiente, a todos y todas, muchísimas gracias, y como digo y como seguimos, continuaremos este debate a través de los medios. Iván, muchas gracias, y a todos nuevamente buenas noches. Muchas gracias a ustedes, y bueno, ojalá en el debate de cambio climático, que ese sí amerita más de un día, pues pueda también participar. Agradezco a todos el espacio y bueno, invitarlos a seguir en el camino de la gestión del riesgo. Un abrazo para todos. Bueno, gracias, Iván. Gracias a todos y todas, y nos seguiremos viendo en estas discusiones. Gracias. Excelente presentación, muchas gracias a ustedes por su participación. Qué buen debate que hicieron, y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches a todos y todas quienes todavía están conectados. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los que estamos aquí escuchando, y es a estar muy pendientes de las fechas de inicio y cierre de las unidades, como para que todos estemos muy al pendiente de los tiempos en los que podemos realizar las actividades. Entonces, nada, es simplemente eso. Muchas gracias de nuevo a todos y todas, y pues estamos en contacto por la plataforma.